Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina, desde el pasado hacia el futuro de la inteligencia artificial. Esta vez discutimos los principios de diseño agéntico. Y yo soy Bob. Hoy vamos a meternos en un tema apasionante. ¿Cómo se construyen estos sistemas de IA que actúan? Bueno, de forma más autónoma. Lo que llamamos agentes. Queremos entender los patrones, los principios detrás de su diseño. Exacto. Vamos a mirar las capacidades clave que les permiten, digamos, percibir, razonar y actuar. Nos vamos a basar en trabajos como el de Chris Noessel, que ayuda mucho a entender esas interacciones básicas. Pero ojo, no solo vamos a ver las capacidades. También es crucial abordar los desafíos, ¿no? Los problemas inherentes a construirlos. Los que no son perfectos o de diseños muy complejos. Esto es vital para un diseño agéntico que funcione. Y bueno, vamos a conectar todo esto con las preguntas que seguro se hace cualquiera que quiera meterse con estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede el diseño agéntico ser un método exitoso para soluciones empresariales? Buena pregunta. Y también, ¿qué se necesita para que su despliegue y mantenimiento sean exitosos? Porque una cosa es diseñarlo y otra que funcione y se mantenga en el tiempo. Claro. Y la pregunta del millón quizás. ¿Podemos realmente hacer que estas soluciones agénticas sean seguras y protegidas? Vamos a explorar todo esto usando investigaciones, casos de estudio, análisis de expertos. Dale. Entonces, para construir estos agentes inteligentes, primero hay que entender las piezas básicas, ¿cierto? Mencionaste a Chris Noessel y su Primer of 29 Interactions for AI. Empecemos por ahí, con los clasificadores. Exacto. Los clasificadores son como los sentidos básicos de la gente, ¿no? Toman algo que entra, una imagen, un sonido, texto, lo que sea, y dicen, esto pertenece a esta categoría. Parece simple, pero es la base de la percepción. Claro, pensar en el reconocimiento de texto, el OCR que usamos para sacar info de documentos, o la visión por computadora que le permitiría a un agente identificar objetos a su alrededor. O el reconocimiento de voz para que entienda lo que le decimos. Son tecnologías que ya usamos, ¿viste? Pero para un agente son sus sentidos digitales. Y Noessel dice algo interesante sobre las confianzas. El agente no dice, esto es un gato. Ajá. Dice, tengo una confianza de 0.99 de que es un mamífero y 0.90 de que es un gato doméstico. Y ahí está el desafío de diseño, ¿no? ¿Qué hace el agente con un 70% de confianza? O con un 99%. Traducir esa probabilidad en una acción que sea segura, que sea útil. Eso es clave. Totalmente. Incluso menciona los CAPTCHAs como un clasificador al revés. Buscan clasificar al usuario como no computadora. Una prueba de humanidad, digamos. Mira vos. Bueno, después están los regresores. El nombre suena un poco a clase de estadística, ¿no? Jaja, sí, puede ser. Pero la idea es súper potente para los agentes. Los regresores no solo miran el pasado para predecir el futuro, ojo. Ah, ¿no? No solo eso. Encuentran relaciones, correlaciones entre distintas variables para estimar un valor que no conocen. Imagínate un agente de logística que usa regresores para predecir cuánto va a tardar una entrega. Claro, basándose en el tráfico que hay ahora, el clima, cuánto pesa el paquete. Exacto. O un agente financiero que estime el riesgo de una inversión. Son fundamentales para que la gente pueda planificar y tomar decisiones con fundamento, digamos. Y ahora viene la parte quizás más llamativa. Generadores y optimizadores. Acá es donde la IA empieza a mostrar esa chispa de creatividad, ¿no? Y la capacidad de resolver problemas complejos. Esencial para agentes más avanzados. Absolutamente. Acá es donde los agentes no solo analizan, sino que crean. Como el ejemplo de diseño generativo de SpaceMaker que mencionaba Noessel. Ah, sí, el que diseñaba edificios. Claro, un agente que te da opciones de edificios optimizadas para la luz del sol, el viento, o agentes que generan texto, como un chatbot súper avanzado, o que hasta escriben código. O los que crean imágenes a partir de texto, como eso de una ciudad hecha de flores. Increíble. Sí, usan las bases de clasificación y regresión, pero para construir algo nuevo. Necesitan muchísimos datos, eso sí, y a menudo una semilla, una idea inicial para arrancar. Es donde vemos realmente el potencial para aumentar lo que podemos hacer los humanos, ¿no te parece? Totalmente.
Pero Nocell también habla de casos de uso universales, cosas que son cruciales para interactuar con cualquier IA y más todavía con un agente que actúa por su cuenta. Cierto. La explicación. Necesitamos poder preguntarle a la gente, che, ¿por qué hiciste eso? Aunque a veces sea difícil por lo complejo que es por dentro, ¿no? Claro. La intervención humana, o sea, que una persona pueda meter mano, corregir, guiar a la gente. La anulación. Podré decirle, no, no hagas eso. Y la anotación. Registrar por qué nosotros, los humanos, tomamos una decisión quizá en contra de lo que sugería la gente. Para aprender, para auditar después. Son como reaseguros. Son salvaguardas esenciales, sí. Y el punto clave es que los agentes grosos no usan solo una de estas cosas. Combinan todo. Clasificadores para ver, regresores para predecir, generadores para actuar o responder, optimizadores para buscar la mejor opción. Y todo eso, idealmente, permitiendo que los humanos interactuemos con esas salvaguardas. El software Sterling de IBM que menciona Noecel para cadenas de suministro parece un buen ejemplo de cómo se orquesta todo esto. Exacto. Es una combinación de capacidades. You're listening to OOTO TV with research by author Paul Bulow. Bueno, vimos las capacidades, que la verdad son impresionantes, pero construir agentes que sean realmente sólidos, robustos, eso tiene sus bemoles, ¿no? Un tema fundamental es el de los datos. Sí, es un punto crítico. Si un agente aprende de datos históricos que ya vienen con sesgos, con errores, con imprecisiones, bueno, sus acciones, sus decisiones van a reflejar esos mismos problemas. Y no es solo un tema de ética abstracta, ojo, es un tema de funcionalidad. Por ejemplo, el caso que mencionan las fuentes de la herramienta de reclutamiento de Amazon. Sí, tremendo eso. Se entrenó con datos históricos donde había más hombres. ¿Y qué pasó? El sistema aprendió a penalizar currículums que decían la palabra mujer. Desde la perspectiva del diseño agéntico, ese agente falló. Falló en su objetivo principal, encontrar al mejor candidato, sin importar el género. Es una falla funcional que viene de datos sesgados. Exactamente. Y vemos problemas parecidos en otras áreas que afectan directamente la fiabilidad de la gente, ¿no? Problemas con reconocimiento facial o de voz que andan peor para ciertos grupos. Hay estudios sobre sistemas de Microsoft, IBM y otros que lo muestran. O el software Compass, ese que se usaba en justicia penal. Sí, el Compass, que etiquetaba mal a personas negras como de alto riesgo mucho más seguido. Imagínate un agente que dependiera de esa tecnología para tomar decisiones. Los resultados serían inconsistentes, poco fiables. Le erraría al diagnóstico, digamos. Incluso en salud, el ejemplo de los oxímetros de pulso que son menos precisos en piel oscura. Pensá en un agente monitoreando la salud de alguien con esos sensores. Su capacidad para detectar bien la falta de oxígeno estaría comprometida para algunos pacientes. El sesgo acá se traduce directo en un riesgo funcional, en que la gente no cumple bien su tarea. Y esto puede generar círculos viciosos además. La relatora especial de la ONU, Ashwini KP, describía cómo pasaba con la vigilancia predictiva. ¿Cómo era eso? Si un agente manda patrullas basándose en datos históricos de arrestos de zonas que ya estaban sobrevigiladas, bueno, va a encontrar más incidentes ahí, y eso va a reforzar su creencia de que esa zona es de alto riesgo, y va a mandar más vigilancia. Y así sigue, un bucle que lo aleja de la realidad y lo hace menos efectivo en general. Claro. Cathy O'Neill llamó a estos sistemas problemáticos armas de destrucción matemática. Desde nuestra perspectiva de agéntico, el peligro es que son opacos. Muchas veces no sabes por qué el agente decide lo que decide. La famosa caja negra. Exacto. Operan a gran escala, y si fallan por datos malos o lógica fallida, pueden causar problemas operativos gigantes y hacer pelota la confianza en la solución. La opacidad es un palo en la rueda para arreglarlo y mejorarlo. Virginia Eubanks, en Automating Inequality, cuenta cómo sistemas automáticos para ayudas sociales, como en Indiana, podían negar beneficios vitales, porque el sistema detectaba una supuesta falta de cooperación. Ahí ves otro fallo funcional. El agente no pudo manejar excepciones, no entendió el contexto complejo, y las consecuencias para la persona fueron gravísimas. El diseño no estaba preparado para el mundo real. Y Shoshana Zuboff habla del capitalismo de vigilancia. Desde una mirada técnica del diseño de agentes, el concepto de excedente conductual,
nuestros datos, es simplemente la materia prima, ¿no? El combustible para entrenar a los agentes a predecir y, a veces, a influir en el comportamiento. El desafío ahí es asegurar que el agente use esos datos para lograr objetivos que sean deseables y transparentes. Que no sea para manipular por debajo de la mesa, lo cual sería contraproducente al final si la gente se da cuenta y rechaza el sistema. Todo esto nos hace volver a la pregunta que planteaste antes. ¿Cómo puede el diseño agéntico ser un método exitoso para soluciones empresariales si estos riesgos funcionales que vienen de los datos, de la opacidad, de un diseño muy simple, son tan comunes? El éxito no puede ser solo eficiencia, tiene que incluir robustez, confiabilidad, que funcione bien siempre. No. Es que la promesa del diseño agéntico es enorme, sin duda. Sistemas que automaticen tareas complejas, que personalicen experiencias, que optimicen procesos. El potencial para los negocios es innegable. Pero tenés razón, esos desafíos funcionales son la barrera. Hay que superarla para que ese potencial se haga realidad de forma fiable. You're listening to OOTTV with research by author Paul Bulow. Entonces, frente a estos desafíos de funcionalidad, de fiabilidad, ¿cómo construimos agentes en los que podamos confiar? Aquí es donde entran los marcos de trabajo, las buenas prácticas de desarrollo responsable. Y no como algo que se agrega al final, Tienen que estar integrados en el diseño desde el principio. Primero, gobernanza, o sea, definir las reglas del juego para el agente. ¿Cuáles son sus objetivos, sus límites, cómo cumple con las leyes, como la ley de IA de la Unión Europea? Tal cual. Después, la capa técnica. Acá es donde metemos esas reglas en el código, en los algoritmos. Usar IA explicable XAI para poder entender por qué el agente sugiere algo, o usar métricas para detectar si el rendimiento del agente cambia mucho para distintos tipos de datos o usuarios. Se mencionan técnicas matemáticas, ¿no? Como reponderar datos o imponer restricciones de equidad, fairness constraints. Suena complejo, pero la idea es asegurar que la gente funcione de manera más consistente, más predecible. Sí, buscan eso. Y la tercera capa es la social, que en nuestro contexto de diseño agéntico significa asegurarse de que la gente se porte bien en el lugar específico donde va a operar, considerar las normas culturales, lo que espera el usuario y que sea inclusivo, que funcione bien para todos los que lo van a usar. Es adaptar cómo actúa la gente a su entorno real. Y vemos que empresas como Google ya están formalizando esto. Su enfoque, que parece alineado con el marco de gestión de riesgos de IA del NIST, tiene 4 pilares: gobernar, mapear, medir y gestionar. Suena muy... Estructurado. Sí, lo es. Gobernar es tener principios claros como sus principios de IA y procesos de revisión antes y después de lanzar un agente. Mapear los riesgos es investigar todo el tiempo dónde podría fallar el agente. ¿Qué pasa con capacidades nuevas como IA agéntica más autónoma? O los riesgos de seguridad, como desinformación generada por agentes o ciberataques con IA. Exacto. Usan expertos externos, taxonomías de riesgo. El caso de AlphaFold 3, que consultaron expertos en bioseguridad antes de lanzarlo, es un ejemplo de ese mapeo proactivo. Quieren anticiparse al problema. Medir es clave, claro. Usar benchmarks, pruebas estandarizadas, para ver cómo rinde la gente en seguridad, privacidad, robustez. Y el famoso red teaming. Fundamental. Equipos dedicados a intentar engañar o romper a la gente, para encontrar las debilidades antes de que las encuentre alguien con malas intenciones. También usan evaluaciones asistidas por IA para poder probar a gran escala. Y finalmente, gestionar, que sería implementar las soluciones a los problemas que encontraron, ¿no? eso mismo. Filtros de seguridad para que la gente no genere contenido dañino, protecciones contra jailbreaking, intentos de saltarse las reglas de la gente, gestión de la privacidad, investigando riesgos específicos, y transparencia. Ahí entran las Model Cards. Claro, esas tarjetas que explican qué hace la gente, sus limitaciones, cómo usarlo seguro. Herramientas como SynthID para marcar contenido generado por IA también van por ahí. Esto responde bastante a nuestra segunda pregunta clave. ¿Qué elementos clave se necesitan para que el diseño agéntico logre el éxito en la implementación y las actualizaciones de mantenimiento? Parece que es este ciclo continuo: definir reglas, gobernar, anticipar problemas, mapear, probar a fondo, medir y corregir y mejorar, gestionar. No es un proyecto de una vez y listo, es un proceso constante. Aunque bueno,
siguen existiendo desafíos, ¿no? La caja negra sigue siendo un tema. Cuanto más complejo el agente, más difícil entender exactamente por qué hace lo que hace. Y el debate sobre código abierto versus cerrado. ¿Liberar modelos potentes ayuda a innovar o aumenta el riesgo de que se usen para ciberataques o desinformación? Es un equilibrio complicado. Delicado, sí. Y la dependencia de datos masivos, muchas veces sacados de fuentes como Stack Overflow o Wikimedia, con extracción masiva, eso planteó preguntas sobre si esos ecosistemas son sostenibles y sobre la calidad a largo plazo de los datos con los que entrenamos a nuestros agentes. Lo que nos lleva de vuelta a la tercera pregunta fundamental. ¿Podemos hacer que las soluciones agénticas de IA sean seguras y protegidas? Las prácticas como el red teaming, los benchmarks, el monitoreo constante, marcar contenido Cinta ID son pasos técnicos importantes. Sin duda. Pero la seguridad también depende de que la responsabilidad esté clara. ¿Quién paga los platos rotos si un agente autónomo causa daño? Y de poner límites, como en el debate sobre armas autónomas. Es un esfuerzo que no termina. No hay una solución mágica para la seguridad total, pero estas prácticas aumentan mucho la robustez y bajan los riesgos. Incluso ya se habla de bienestar de la IA, AI welfare, pensando a muy largo plazo si los agentes se volvieran superavanzados. Pero por ahora, el foco es construir sistemas fiables y seguros para lo que hacemos hoy. Bueno, recapitulando un poco, vimos que el diseño agéntico se basa en estas capacidades fundamentales de la IA. Clasificar, predecir, generar, que permiten a los sistemas actuar con más autonomía, más proactividad. El potencial es tremendo. Ciertamente. Pero también identificamos desafíos críticos que no son solo éticos, son profundamente funcionales. La dependencia de los datos de entrenamiento, que si son malos, llevan a agentes poco fiables o que fallan. La opacidad, la caja negra, que hace difícil entender, arreglar y confiar en lo que decide la gente. Y vimos que para enfrentar estos desafíos se necesita un enfoque estructurado, continuo, marcos de trabajo como el de las 3 capas. Gobernanza, técnica, social, o el ciclo de Google NIST, gobernar, mapear, medir, gestionar. Son esenciales para construir agentes sólidos. Implica definir reglas claras, anticipar fallos, probar rigurosamente, el red teaming es clave acá, e implementar formas de mitigar riesgos y ser transparentes, como con las model cards. Y volviendo a nuestras preguntas iniciales, creo que podemos sacar algunas conclusiones importantes sobre el diseño agéntico. ¿No te parece? Estoy de acuerdo. Primero, el diseño de soluciones agénticas puede lograr calidad y éxito en implementaciones pequeñas y grandes. La clave es que la fiabilidad, la seguridad, pensar en el contexto donde va a operar, todo eso tiene que estar desde el principio, no puede ser un parche al final. Si se hace bien, la calidad se logra. Segundo, el diseño agéntico mejora significativamente la calidad y la garantía cuando se diseña como una solución completa. No es solo el algoritmo en el medio, es todo el sistema. Los datos, cómo interactúa el usuario, los controles, el monitoreo. Integrar la seguridad y la fiabilidad en todo el ciclo de vida, eso es lo que hace la diferencia. Tercero, y esto seguro entusiasma a muchas empresas. El diseño agéntico es una modalidad para lograr la continuidad del negocio mientras se consigue un crecimiento rápido. Los agentes pueden automatizar, optimizar, escalar operaciones. Pero, y es un gran pero, ese crecimiento solo es sostenible si se basa en agentes en los que puedes confiar. Un fallo grave te puede frenar ese crecimiento en seco. ¡Pum! Y eso nos lleva al cuarto punto. La entrega de agentes agénticos, o sea, la implementación efectiva, es crítica para alcanzar los objetivos de negocio. ¿Por qué? Simple. Si los usuarios, empleados, clientes, quien sea, no confían en el agente, si no lo ven seguro, fiable, justo, simplemente no lo van a usar o van a buscarle la vuelta para evitarlo. La adopción depende de la confianza y la confianza depende de un diseño robusto y responsable. Quedan preguntas abiertas, claro está. ¿Cómo mantenemos el ritmo de la innovación sin rifar la seguridad? ¿Cómo logramos que la explicabilidad sea realmente útil en los agentes más complejos? ¿Y cómo aseguramos que los objetivos que le programamos a la gente realmente se alineen con los resultados buenos que queremos en el mundo real?
que siempre es más complicado de lo que uno espera. Construir agentes es como un arte y una ciencia a la vez, ¿no? Totalmente. Procesos para construir agentes más robustos, más fiables. Pero dado que estos agentes aprenden de datos del mundo real y operan en contextos súper complejos, ¿cuál es el mayor desafío no técnico para asegurar que tengan éxito a largo plazo? Buena pregunta. Quizás sea la alineación continua, ¿no? Asegurar que los objetivos para los que diseñamos y optimizamos nuestros agentes sigan siendo los correctos, sigan siendo beneficiosos, a medida que la tecnología y el mundo cambian. ¿Cómo construimos no solo agentes inteligentes, sino también mecanismos para asegurar que sigan alineados con nuestros mejores intereses? De forma continua. Una pregunta vital para el futuro del diseño agéntico sin duda. Gracias por acompañarnos en esta investigación aquí en OOTV.